Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido jueves. Estoy un poco perdida por, el tema festivo el lunes, la gente está de vacaciones, bueno, es como que estamos un poco más relax, ¿no? Comenzando el año, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Bueno, a medida que se van conectando los que pueden y los que no lo van a ver luego grabado, no hay ningún problema. Muchas gracias por estar. Voy a hacer la lectura. Recuerden que estoy leyendo este chiquitito pero poderosísimo libro de Jesús y los Esenios. Y bueno, ya hice la lectura del primer capítulo. Voy a continuar con el segundo capítulo. Y para que no se me haga muy largo el video, voy a continuar ahora. Dice así, segundo capítulo, María, la primera infancia de Jesús. Yeshua, que llamamos Jesús por su nombre helenizado, nació probablemente en Nazaret. Hay una llamada, acá en donde dice Nazaret, dice, no es ningún modo imposible que Jesús haya nacido en Bethlehem por una circunstancia fortuita, pero esta tradición parece formar parte del ciclo de leyendas posteriores sobre la Sagrada Familia y la infancia del Cristo. Continúo con la lectura, dice, ciertamente fue en aquel rincón perdido de Galilea donde pasó su infancia y se cumplió el primero, el mayor de los misterios cristianos, el florecimiento del alma del Cristo. Era hijo de Miriam, que llamamos María, mujer del carpintero José, una Galilea de noche cuna, afiliada a los esenios. La leyenda ha envuelto el nacimiento de Jesús en un tejido de maravillas. Si la leyenda contiene muchas supersticiones, a veces también encubre verdades psíquicas poco conocidas, porque están sobre la percepción común. Un hecho parece resaltar en la historia legendaria de María, el de que Jesús fue un niño consagrado a una misión profética por el deseo de su madre antes de su nacimiento. Se cuenta lo mismo de varios héroes y profetas del Antiguo Testamento. Esos hijos dedicados a Dios por su madre se llamaban nazarenos. Sobre esto es interesante leer la historia de Sansón y la de Samuel. Un ángel anuncia a la madre de Sansón que va a quedar encinta, que dará a luz un hijo que no se cortará el cabello, porque el niño será nazareno desde el seno de su madre, y él será quien comenzará a liberar a Israel del yugo de los filisteos. La madre de Samuel pidió ella misma su hijo a Dios. Ana, mujer de Elcana, era estéril. Hizo ella un voto y dijo, Eterno de los ejércitos celestes, si das un hijo varón a tu sierva, le daré al Eterno por todos los días de su vida y ninguna navaja afeitará su cabeza. Entonces Elcana conoció a su mujer. Algún tiempo después Ana concibió y dio a luz un hijo y lo llamó Samuel, porque dijo, se lo he pedido al Eterno. Sam-u-el significa, según las raíces semíticas primitivas, esplendor interior de Dios. La madre, sintiéndose como iluminada por aquel en el que ella encarnaba, le consideraba como la esencia etérea del Señor. Estos pasajes son extremadamente interesantes porque nos hacen penetrar en la tradición esotérica, constante y viva en Israel, y por ella en el sentido verdadero de la leyenda cristiana. Elcana, el marido, es sin duda el Padre Celeste según el Espíritu. El lenguaje figurado del monoteísmo judaico recubre aquí la doctrina de la preexistencia del alma. La mujer iniciada llama así a un alma superior para recibirla en su seno y dar a luz un profeta.
Esta doctrina, muy elevada entre los judíos, completamente ausente de su culto oficial, formaba parte de la tradición secreta de los iniciados y asoma en los profetas. Jeremías la afirma en estos términos: la palabra del Eterno me fue dirigida, y me dijo: antes de que te formase en el seno de tu madre, te he conocido. Antes de que hubieses salido de su seno, te he santificado y te he establecido profeta entre las naciones. Jesús dirá igualmente a los fariseos escandalizados: es verdad, os digo, antes de que Abraham fuese, yo era. De todo ello, ¿qué se puede retener tocante a María, Madre de Jesús? Parece ser que en las primeras comunidades cristianas, Jesús ha sido considerado como un hijo de María y de José, puesto que Mateo no da el árbol genealógico de José, para probarnos que Jesús desciende de David. Allí, sin duda, como entre algunas sectas gnósticas se veía en Jesús un hijo dado por el Eterno, en el mismo sentido que Samuel. Más tarde, la leyenda, preocupada con mostrar el origen sobrenatural del Cristo, hiló su velo de oro y azul. La historia de José y María, la Asunción y hasta la infancia de María en el templo son bien legendarias. Esto está tomado del Evangelio apócrifo de María y de la infancia del Salvador, publicado por Tischendorf. Si tratamos de desentrañar el sentido esotérico de la tradición judía y la leyenda cristiana, diremos: la acción providencial, o para hablar más claramente, el influjo del mundo espiritual que ocurre al nacimiento de cada hombre, es más poderoso y más visible en el nacimiento de todos los hombres de genio, cuya aparición no se explica en ningún modo por la única ley del atavismo físico. Este influjo alcanza su mayor intensidad cuando se trata de uno de los divinos profetas destinados a cambiar la faz del mundo. El alma elegida para una misión divina viene de un mundo divino, viene libremente, conscientemente, pero para que entre en escena en la vida terrestre, necesita un vaso elegido. Es precisa la invocación de una madre de calidad que por la amplitud de su ser moral, por el deseo de su alma y la pureza de su vida presente, atraiga, encarne en su sangre y en su carne el alma del Redentor, destinado a llegar a ser los ojos de los hombres un Hijo de Dios. Tal es la verdad profunda que recubre la antigua idea de la Virgen Madre. El genio indo lo había ya expresado en la leyenda de Krishna. Los evangelios de Mateo y de Lucas la han dado con una sencillez y una poesía aún más admirables. Para el alma que del cielo viene, el nacimiento es una muerte, había dicho Empédocles 500 años antes de Cristo. Por sublime que sea un espíritu, una vez sumido en la carne, pierde temporalmente el recuerdo de todo su pasado. Una vez cogido en el engranaje de la vida corporal, el desarrollo de su conciencia terrestre queda sometido a las leyes del mundo en que se encarna. Cae bajo la fuerza de los elementos. Cuanto más alto haya sido su origen, mayor será el esfuerzo para recobrar sus dormidas potencias, sus inmensidades celestes y adquirir conciencia de su misión. Las almas profundas y tiernas necesitan silencio y paz para florecer. Jesús creció en la calma de Galilea. Sus primeras impresiones fueron dulces y austeras y serenas. El valle natal parecía un jirón del cielo caído en un pliegue de la montaña. La aldea de Nazaret no ha cambiado apenas en el curso de los siglos. Hay una llamada y dice: todo el mundo recuerda las magistrales descripciones de la Galilea,
de M. Renan en su vida de Jesús, y las no menos notables de M. E. Melchor de Bogage en Cid et Palestine. Continuamos. Sus casas escalonadas bajo la roca parecen, al decir de los viajeros, a cubos blancos sembrados en una selva de granados, higueras y viñas, como surcada por grandes bandadas de palomas. Alrededor de este nido de fresco y verdor circula el aire vivo de las montañas. En las alturas se abre el horizonte libre y luminoso de Galilea. Agregad a este cuadro grandioso el interior grave de una familia piadosa y patriarcal. La fuerza de la educación judía residió en todo tiempo en la unidad de la ley y de la fe, así como en la poderosa organización de la familia, dominada por la idea nacional y religiosa. La casa paterna era para el niño una especie de templo. En lugar de frescos, alegres faunos y ninfas que adornaban el atrio de las casas griegas, tales como podían verse en Séforis y en Tiberíades, no se veía en las casas judías más que párrafos de la ley y de los profetas, cuyas bandas rígidas se extendían sobre las puertas y muros en carácter caldeos. Pero la unión del padre y de la madre en el amor de los hijos calentaba e iluminaba la desnudez de aquel interior con una vida espiritual. Allí recibió Jesús su primera enseñanza. Allí, por boca de su padre y su madre, aprendió a conocer al principio las Escrituras. Desde sus primeros años, el extraño destino del pueblo de Dios se desarrolló ante sus ojos, en las fiestas periódicas que se celebraban en familia por la lectura, el canto y la plegaria. En la fiesta de los tabernáculos, una cabaña de ramas de mirto y de olivo se eleva en el patio o sobre la terraza de la casa, en recuerdo del tiempo inmemorial de las patriarcadas nómadas. Se encendía el candelabro de 7 luces. Luego se abrían los rollos de papiro y se leían historias santas. Para el alma infantil, el Eterno estaba presente, no solo en el cielo estrellado, sino también en aquel candelabro que refleja su gloria, en el verbo del Padre como en el amor silencioso de la Madre. Así, los grandes días de Israel mecieron la infancia de Jesús, días de gozo y de duelo, de triunfo y destierro, de aflicciones sin cuento y de esperanza eterna. A las preguntas ardientes, incisivas del niño, el padre callaba, pero la madre, levantando tras sus largas pestañas sus grandes ojos de Siria soñadora y encontrando la mirada interrogadora de su hijo, le decía: la palabra de Dios solo vive en sus profetas. En su día, los sabios esenios, los solitarios del monte Carmelo y del Mar Muerto te responderán. Nos imaginamos también a Jesús mezclado con sus compañeros, ejerciendo sobre ellos el singular prestigio que da la inteligencia precoz, unida al sentimiento de la justicia y a la simpatía activa. Le seguimos en la sinagoga, donde oí discutir a los escribas y a los fariseos, donde debía ejercitar su poderosa dialéctica. Le vemos desde muy temprana edad disgustado por la sequedad de aquellos doctores de la ley, que atormentaban la letra hasta expurgar de ella el espíritu. Se le ve también contemplar la vida pagana, adivinándola y abarcándola con la mirada, visitando la opulenta Séforis, capital de Galilea, residencia de Antipas, denominada por su acrópolis y guardada por mercenarios de Herodes, galos, tracios, bárbaros de todos los países. Quizás también en uno de aquellos viajes tan frecuentes en la familia judía, llegó a una de las ciudades fenicias, verdaderos hormigueros humanos al borde del mar,
y vio a lo lejos templos bajos de columnas rechonchas, redondeados de bosquecillos negros rodeados de bosquecillos negros donde salía al son de las flautas plañideras, voluptuosidad de las sacerdotisas de Astartes. Su grito, agudo como el dolor, despertó en su corazón asombrado un amplio estremecimiento de angustia y de piedad. Entonces el Hijo de María volvía a sus queridas montañas con un sentimiento de libertad. Subía a la roca de Nazaret e interrogaba a los vastos horizontes de Galilea y Samaria. Miraba el Carmelo, Gelboé, el Tabor, los montes Sichen, viejos testigos de las patriarcas y de los profetas. Los altos lugares se desplegaban en círculo, se elevaban en la inmensidad del cielo como altares atrevidos que esperaban el fuego y el incienso. ¿Esperan a alguien? Más por poderosas que fueran las impresiones del mundo circundante sobre el alma de Jesús, palidecían todas ante la verdad soberana, inenarrable de su mundo interior. Aquella verdad florecía en el fondo de él mismo como una flor luminosa emergiendo de un agua sombría. Aquel sentimiento parecía a una claridad creciente que se hacía en él cuando estaba solo y se recogía. Entonces los hombres y las cosas, próximas o lejanas, le parecían como transparentes en su esencia íntima. Leía los pensamientos, veía las almas. Luego veía en su recuerdo cómo a través de un velo ligero, seres divinamente bellos y radiantes inclinados sobre él, o reunidos en la adoración de una luz deslumbradora. Visiones maravillosas frecuentaban su sueño o se interponían entre él y la realidad, por un real desdoblamiento de su conciencia. En la cumbre de aquellos éxtasis que les llevaban de zona a zona como hacia otros cielos, se sentía a veces atraído por una luz fulgurante, luego inmergido en un sol incandescente. De aquellos encantos conservaba una ternura inefable, una fuerza singular. Cuán reconciliado se encontraba entonces con todos los seres en armonía con el universo. ¿Cuál era aquella luz misteriosa, pero más familiar y más viva que la otra, que brotaba del fondo de su ser para llevarle a los más lejanos espacios, cuyos primeros efluvios surgieron de los grandes ojos de su madre y que ahora le unía a todas las almas por secretas vibraciones? ¿No era la fuente de las almas y de los mundos? Él la llamó el Padre Celestial. Aquí hay una llamada que voy a leer. Dice: los anales místicos de todos los tiempos demuestran que verdades morales o espirituales de un orden superior han sido percibidas por ciertas almas escogidas, sin razonamiento, por la contemplación interna y bajo forma de visión. Fenómeno psíquico aún mal conocido por la ciencia moderna, pero hecho incontestable. Catalina de Siena, hija de un pobre tintorero, tuvo desde la edad de 4 años visiones extremadamente notables. Véase su vida por Min Albana, Albana. Hombre de ciencia, espíritu sentado, observador y razonador, comenzó a la edad de 40 años y en perfecta salud a tener visiones sin que ninguna relación tenían con su vida presente. No pretendo poner estos fenómenos exactamente al mismo nivel que los que pasaron en la conciencia de Jesús, sino establecer sencillamente la universalidad de una percepción interna independientemente de los sentidos corporales. Continúo con la lectura. Este sentimiento original de unidad con Dios en la luz del amor fue la gran revelación de Jesús. Una voz interna le decía
que la encerrarse en lo más profundo de su ser, pero que iba a iluminar toda su vida. Esa voz le dio una certidumbre invencible. Ella la hizo dulce e indomable. Ella forjó su pensamiento, un escudo de diamante, de su verbo, una espada de luz. Esa vida rústica profundamente oculta se unía por los demás en el adolescente, con una completa lucidez de las cosas de la vida real. Lucas nos lo representa a la edad de 12 años, creciendo en fuerza, en gracia y en sabiduría. La conciencia religiosa fue en Jesús cosa innata, absolutamente independiente del mundo externo. Su conciencia profética y mesiática solo pudo despertarse al choque con el exterior, al espectáculo de su tiempo, es decir, por una iniciación especial, una larga elaboración interna. Las huellas se encuentran en los evangelios y en otros lados. La gran conmoción fue originada por aquel viaje con sus padres a Jerusalén, de que habla Lucas. Aquella ciudad, orgullo de Israel, se había convertido en el centro de las aspiraciones judías. Sus desgracias no habían hecho más que exaltar los espíritus. Se hubiese dicho que cuantas más tumbas se amontonaban, más esperanzas había. Bajo los seleucidas, bajo los macabeos, por Pompeyo y por Herodes, Jerusalén había sufrido sitios espantosos. La sangre había corrido a torrentes. Las legiones romanas habían hecho del pueblo una carnicería por las calles. Crucifixiones en masa habían manchado las colinas con escenas infernales. Después de tantos horrorosos, después de la humillación de la ocupación romana, después de haber diezmado al Sanedrín y reducido al pontífice a ser solo un esclavo tembloroso, Herodes, como por ironía, había reconstruido el templo más magníficamente que Salomón. Jerusalén continuaba, empero, siendo la ciudad santa. Isaías, que Jesús leía con preferencia, ¿no lo había llamado la prometida ante la cual se prosternarán los pueblos? Él había dicho: se llamarán tus murallas salvación, tus puertas alabanzas, las naciones marcharán al esplendor que se levantará sobre ti. Ver Jerusalén y el pueblo de Jehová era el sueño de todos los judíos, sobre todo desde que Judea era provincia romana. Para verlos veían desde Pérea, Galilea, Alejandría y Babilonia. En camino en el desierto, bajo las palmas, al lado de los pozos cantaban salmos, suspiraban por el vestíbulo del Eterno, buscando con los ojos la colina de Sión. Un extraño sentimiento de opresión debió invadir el alma de Jesús cuando vio en su primera peregrinación la ciudad con sus murallas formidables, asentada sobre la montaña como una fortaleza sombría. Cuando vio a sus puertas el anfiteatro romano de Herodes, la torre Antonia, dominado el templo, legionarios empuñando la lanza que vigilaban desde lo alto. Subió la escalinata del templo, admiró el esplendor de los pórticos de mármol, donde los fariseos paseaban con suntuoso ropaje. Atravesó el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, se aproximó con la muchedumbre israelita a la puerta de Nicanor y a la balustrada de 3 codos, tras la cual se veían sacerdotes en trajes del culto, violados o purpueros, relucientes de oro, de pedrería, oficiar ante el santuario, inmolar machos cabríos y toros,
y rociar al pueblo con su sangre pronunciando una bendición. Aquello no se parecía al templo de sus sueños ni al cielo de su corazón. Luego volvió a descender a los barrios populares de la baja ciudad. Vio a mendigos pálidos por el hambre, caras angustiadas que guardaban el reflejo de las últimas guerras civiles, de los suplicios, de las crucifixiones. Saliendo por una de las puertas de la muralla, comenzó a errar por aquellos valles pedregosos, por aquellos fosos lúgubres, donde estaban las canteras, las piscinas, las tumbas de los reyes, y que formaban alrededor de Jerusalén como una cintura sepulcral. Allí vio a los locos salir de las cavernas y proferir blasfemias contra vivos y muertos. Luego, bajando por amplia escalera a la fuente de Siloé, profunda como una cisterna, vio al borde de un agua amarillenta arrastrarse a los leprosos, paralíticos, desgraciados, cubiertos con toda clase de úlceras. Un deseo irresistible lo forzaba a mirar al fondo de sus ojos y a beber todo su dolor. Unos les pedían socorros, otros estaban fríos y sin esperanzas. Otros, idiotas, parecían no sufrir ya. ¿Cuánto tiempo había sido preciso para que llegasen a aquel estado? Entonces Jesús se dijo: ¿para qué ese templo, esos sacerdotes, esos himnos, esos sacrificios, no pueden remediar estos dolores? Y de repente, como un torrente engrosado con lágrimas sin fin, sintió afluir a su corazón los dolores de aquellas almas, de aquella ciudad, de aquel pueblo, de toda la humanidad. Comprendió que había terminado aquella felicidad que no podía comunicar a los demás. Aquellas miradas desesperadas no debían salir ya de su memoria. Sombría, desposada, la infelicidad humana marchaba a su lado y le decía: no te abandonaré. De allí se fue lleno de tristeza y de angustia, y mientras volvía a las cimas luminosas de Galilea, este grito profundo salió de su corazón: Padre Celestial, quiero saber, quiero curar, quiero salvar. Bueno, hasta aquí el capítulo 2. Espero que les haya gustado. Perdón si me trabo, lo que pasa es que son palabras relativamente nuevas para mí y algunas, bueno, como que me cuesta leerlas. Pero bueno, lo que vale creo que es la intención. Dejo aquí entonces este segundo capítulo. En un ratito lo subo a YouTube para que lo puedan ver aquellas personas que no tienen Instagram. Recuerden que la manera de aportar su granito de arena es compartiendo, si es que resuenan con esta información y si creen que, bueno, que es digna de compartir. Les mando un beso enorme, que tengan un excelente y bonito día. Nos vemos.